Un saludo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Este es el ministerio El Gozo de Jehová. Ministerio que semana a semana les llevo la clase. Estamos estudiando, estamos conociendo mejor la palabra. Este es una parte que conocemos como el tercer viaje de Pablo. Este es el tercer viaje misionero de Pablo, pero es largo de tal manera que lo he dividido en dos partes. El tercer viaje misionero de Pablo, primera parte y segunda parte. La palabra de Dios la voy a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde que estamos en el libro de los Hechos. El texto bíblico está en el libro de Marcos. Oiga bien, esto en el libro de Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41. Tome nota de todo esto porque si usted está llevando la secuencia de estudio, usted va a entender de que hay mucho material que entender y conocer. Por lo tanto, vea Marcos 4, 35 al 41. Observe lo que la palabra de Dios nos dice. Es algo que tenemos que entender. Su palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendiendo al viento, y dijo al mar: cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dios de la gloria, Padre Santo, gracias por tu palabra. Porque tu palabra es verdad, porque tú eres la verdad, Señor. Gracias, mi Señor, porque en este momento me dispongo a desarrollar la clase que tú me diste, Señor. Gracias. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a los que están viendo. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, este es el ministerio El Gozo de Jehová, en la cual vamos a estudiar ahora el tercer viaje misionero de Pablo. Cuando comienzo a estudiar este libro, el tercer viaje misionero de Pablo, y me concentro en una ciudad, es donde se va a desarrollar mayormente este capítulo, que es en la ciudad de Éfeso. ¿En contra de qué, hermanos? En contra del poder de las tinieblas. Este es un lugar donde es bien atacado por Satanás. Los mayores resultados, quiero que entiendan, se dan en zonas grandes de tinieblas. Cuando el poder de Dios se manifiesta y podemos desarrollar lo que Cristo nos ha dado. Cuando los cristianos no temen embarcarse en la batalla por medio del poder de Dios. Nosotros trabajamos con el poder de Dios, engrandeciendo cada vez a Jesucristo. Porque iban a entrar en una ciudad. En esta ciudad se llamaba la ciudad de Éfeso. Éfeso era el punto central del tercer viaje misionero. Este era el punto central, a tal punto que cuando Pablo quería ir
en su segundo viaje quería predicar en Efeso, pero sin embargo el Espíritu Santo se lo impidió. Ahora en su tercer viaje, él quiere llegar a este lugar, porque llegamos a este punto. Ahora observe usted, ¿quién o cómo es la ciudad de Efeso? Era una de las más grandes ciudades del mundo en aquella época, siendo capital y provincia romana del Asia. Aquí en Efeso, el Evangelio enfrentaría las condiciones más corruptas que usted puede imaginarse. Habían cosas corruptas, pero a pesar de esto, se estableció una obra fuerte y sólida en Efeso. Puede que en la actualidad no exista un tema que sea presentado de una forma tan sensacionalista o que sea mal interpretado entre los pentecostales como el concepto de la guerra espiritual. Porque esto que les voy a hablar tiene mucho que ver, porque mientras nos embarcamos en una lucha contra la tentación de la carne, como lo habla Romanos capítulo 7, también Santiago el capítulo 1 y también en 2 Corintios el capítulo 12. Todo esto nos habla sobre la tentación de la carne corrupta de ese lugar. Pero yo le voy a explicar, no solamente existió en ese entonces, sino que en estos tiempos también hay. Veamos qué nos dice Efesios 6:11. Dice, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así nos dice la palabra. Pablo también le advirtió las maquinaciones del diablo. Pablo en Efesios advirtió sobre la lucha que íbamos a tener con el diablo. Por eso, antes de mirar con detenimiento los pasos para ganar esta ciudad de Efesos, para Dios, tenemos que luchar contra las garras de las tinieblas. Por eso que es importante saber, no solamente, querido hermano, es ir a escuchar un servicio de 2 horas y si usted no conoce la palabra, realmente está fuera de enfoque. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es esto que nos estaba hablando Pablo en Efesios 6:12. Ahora, en la actualidad también, queridos hermanos, existe toda esta cosa inmunda. Porque me pregunto yo, ¿quiénes representan estos poderes en la actualidad, aquí en que estamos? Cualquiera presencia del mal que actúa para impedir que la gente venga y viva en la luz del Evangelio. Hermanos, detrás de la industria del alboroto, del movimiento pro de los derechos de homosexuales o de las industrias de las drogas o el consumo ilegal, hermanos, ¿quién está alimentando la cultura de violencia? El terrorismo, el alcoholismo, los juegos del azar, los casinos, la pornografía, el abuso infantil. ¿Quién está alimentando el racismo? ¿Quién está alimentando las limpiezas étnicas? Cualquier fuerza, idea o persona que se oponga al Evangelio, esta sustenta el trabajo del enemigo, aunque sea por personas que no lo entiendan. El apóstol Pablo y la iglesia primitiva nunca consideraron que su oponente fueran los templos paganos que existían en Efeso. Ellos nunca iban a pensar, ellos pensaban siempre que iban a encontrar oposición de personas, del gobierno, de lugares donde ellos iban, pero nunca contemplaron de que cuando iban a llegar a esta ciudad, llegaban a una ciudad corrupta
y que las fuerzas del enemigo de Satanás eran grandes en este lugar. Estaban detrás de todo esto muchos poderes malignos. En este estudio nosotros vamos a ver los pasos que son necesarios para ganar una batalla en una ciudad cuando busca la presencia de Dios, cuando quiere alimentar a su iglesia de la presencia de Dios. Hay que esperar un momento oportuno. Hay que esperar que Dios nos dirija a través del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, Hechos 18, 19 al 21 nos dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió y los hermanos y navegó hacia Siria, y con él Priscila y Aquila. Observe estos dos nombres. Es importante porque luego voy a explicar un poco más de Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque porque había hecho un voto, y llegó a Efeso y los dejó ahí. Recuerde que los dejó a quién, los dejó a Priscila y Aquila. Ahora, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Ese refería a la fiesta de los panes sin levadura. Pero otra vez volveré a vosotros si quiere y zarparé en Efeso. Pablo viajó a Efeso, pero rehusó quedarse más del tiempo de lo requerido, diciéndoles a los de Efeso que regresaría luego. Parecía que el propósito del Espíritu Santo era que Pablo estuviera en el centro dirigiendo los asuntos espirituales de todas las iglesias que habían sido establecidas en los francos de Efeso. Al mismo tiempo, Pablo estaba comprometido en edificar con su poder sobrenatural e inusual la mayor iglesia, oiga bien, de todas las que se habían iniciado en términos de misiones para los gentiles. Esta iglesia estaría destinada a ser la segunda, ya que la primera estaba en Antioquía, en Asiria. El Señor llevó a Pablo a Efeso, cuando éste ya completó la fundación de las iglesias, en tanto del este como al oeste. Él hizo todo esto. Quería utilizarlo por bastante tiempo en aquel lugar, antes de ir a Corinto. Pablo nunca permaneció en un lugar solo en misión por mucho tiempo. Él siempre se quedaba por cortos tiempos, y esta vez se quedó mucho más tiempo en Efeso. Ahora, para que Dios actúe debe tener usted una dirección del Espíritu Santo. Efeso ofrecía a la vez el mayor desafío y la mayor oportunidad para el ministerio de Pablo. En Efeso, Pablo se encontraba bien posicionado, pues tenía la experiencia necesaria y había pasado todas las pruebas que le habían sido impuestas en sus anteriores viajes misioneros. Pero tiene que recordar, hermanos, hay cosas que usted tiene que hacer. Un pastor tiene que hacerlo. Ahora, Pablo comienza a ver que tiene que hacer una plantilla. ¿Qué es una plantilla realmente? Es un patrón o un molde que se utiliza como una guía para elaborar una pieza. La plantilla para ganar una ciudad se halla en el encuentro que tendría Pablo con los 12. Vamos a explicar quiénes son estos que Pablo se encontró con estos 12. Hechos 19, 1 al 7 nos dice: aconteció entre tanto que Apolos, oiga bien, Apolos estaba en Corinto. Habló después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿y recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado?
Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas, y profetizaban por todos, y por todos ellos eran 12. Ahora, si nosotros vemos el capítulo 18, nos encontramos en que Apolo había estado en Efeso. Oiga bien, Apolo había estado en Efeso. Apolo era nada menos que un judío nativo de Alejandría, un hombre educado, con un conocimiento profundo en las Escrituras. Hechos 18, 25 y 26 nos dicen, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente y concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Es necesario que usted sepa que a veces uno puede conocer la palabra, pero no están bien preparados. A veces por el amor, por la pasión que tenemos, uno sale y comienza a hablar la palabra, pero no es tan bien que uno haya estudiado, sino que simplemente lo que oyó es lo que va a hablar. Ahora, los 12 discípulos que encontró Pablo, oiga bien, los 12 discípulos que encontró Pablo en Efeso eran probablemente el fruto del ministerio de Apolos. Antes de que éste encontrara a Priscila y Aquila, pues los 12 parecían compartir su conocimiento incompleto de Jesús y del Evangelio. Por eso que cuando se acerca tanto Priscila y Aquila, lo documentan, lo instruyen, lo capacitan un poco más a estos 12 apóstoles. Obviamente apóstoles de Apolos. La clave para evangelizar, querido pastor, en cualquier lugar, es iniciar la labor de un ferviente núcleo de creyentes. Pablo sabía que si la iglesia iba a crecer en Efeso, lo haría de la misma forma en la que él lo había hecho en la iglesia de Jerusalén. De la misma forma lo iba a hacer, es decir, a través de la plantilla de los creyentes bautizados en el Espíritu. Cuando usted, hermano, cuando usted va a hacer una iglesia, o tiene una iglesia, no espere que la iglesia sea grande para que sea maravillosa y sucedan cosas importantes. No, haga su plantilla formada por creyentes llenos del Espíritu Santo. Muchos pastores buscan un enfoque en una planilla con darla mejor en su iglesia. El mejor consejo es que sigan el ejemplo vigente de Pablo en Efeso. ¿Y qué es lo que tenía Pablo en Efeso? Vamos a mirar. El punto principal, uno de los puntos principales de Pablo en Efeso era la enseñanza. La enseñanza, hermanos. El método que Pablo empleaba en su ministerio era el de la apología, basada en un contenido específico. La palabra en 19:8 nos dice del libro de los Hechos, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Quedó 3 meses enseñando, discutiendo y persuadiendo sobre el reino de Dios. Se dice que discutía en forma persuasiva, es decir, persuasiva al dialogar. Tenía, ¿sabe qué, hermanos? Tenían respuesta a las preguntas. Hay unos que dicen, no lo sé. No lo sé ahora, pero después traigo la respuesta. Muy buena, pero él ya tenía las respuestas a las preguntas que le hagan. Que quienes lo escuchaban y le presentaban con conocimiento
y él hablaba con pasión sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando usted va a hablar la palabra de Dios, cuando usted va a explicar la palabra de Dios, capacítese, estudie. Es necesario tener el conocimiento para nosotros poder llevar la verdad que es de Cristo. Al mismo tiempo, Pedro también en su tiempo instaló a los creyentes de estar listos para dar una respuesta, porque esta respuesta es de esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro 3:15 nos dice, si no santificó a Dios, el Señor de nuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón y esperanza que hay en vosotros. Queridos hermanos, entiendan bien, si usted quiere construir una iglesia sólida, debe hacerlo a base del contenido. Hay muchos que se apoyan demasiado en la música y quieren una alabanza y otra alabanza y sigue cantando y alabanza. Y no digo que esto sea malo, no, esto no es malo, pero sí tiene que llevar la educación. Es muy importante. Si usted quiere construirlo, hágalo también con la educación. Experiencias de muchos que han visto y muchos pastores que han visto, es necesario, querido hermano, es necesario que nosotros estemos llevando palabra de Dios, que responda a los interrogantes reales de la gente. Pablo enseñó en diferentes lugares. En Efeso, en primer lugar, enseñó por 3 meses en una sinagoga. Luego enseñó por 2 años en una escuela llamada Tirano, así se llamaba la escuela, donde se dice que hablaba cada día desde las 11 de la mañana a 4 de la tarde. O sea que Pablo educaba cuando durante las 5 horas de la siesta. Él educaba. Pablo también enseñó y de acuerdo a la palabra iba de casa en casa enseñando la palabra de acuerdo a Hechos 20:20, donde dice, y como nada que fue útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Él iba por las casas, él iba llevando el mensaje del Señor. Pablo decía, si desea tener un impacto en su comunidad, en su iglesia, debe comprender y dedicar un tiempo a la enseñanza. No se puede construir una iglesia solamente con servicios ocultos de 2 horitas. No, hermanos. Es importante el aprendizaje. Para cualquiera que quiera ministrar, no se puede dar el lujo de solamente enseñar o predicar 2 horitas y vamos a la casa. Tiene que recordar que usted como pastor o ministro tiene que dar lo que ha recibido. Ahora bien, uno tiene que tener un equipo. Hechos 19:10, 9 y 10, nos dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, en esa escuela. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, sean judíos o sean griegos, oyeron la palabra del Señor. De tal manera, hermanos, que de esta manera recibía en Asia el Evangelio por medio de los discípulos. Esto es Pablo. Pablo tenía ayudantes, dos de los cuales siempre se habla de Timoteo y se habla de Erasto.
Se habla de ellos mucho, pero yo les voy a explicar que había mucho más que dos. Hechos 19:22 dice, y enviando a Macedonia dos de los que le ayudaban a Timoteo y Erasto, se quedó por algún tiempo en Asia. Las cartas que fueron escritas durante el periodo de Efeso, encontramos que además de Timoteo y de Erasto, habían otros. Estaba Sóstenes, nuestro hermano, y usted lo puede ver en Corintios 1:1, usted lo puede ver. También lo puede ver en Estéfanas, Fortunato, Acaico, quienes llevaban el Evangelio, y usted lo ve en 1 Corintios 16, capítulo 16, versículo 17. Estamos hablando también de nuestro hermano Apolos. Usted lo ve en 1 Corintios 16:2. Estaba también Priscila, estaba Aquila, pero también se encontraba nuestro hermano Tito. Tenía discípulos. Lo que aprendemos es la importancia de ser mentores. Tengo yo, y con esto quiero decirle, yo tengo un maestro, que tuve yo un maestro cuando estudiaba. Este maestro tiene su iglesia en Brooklyn, Nueva York. En este lugar, este pastor y maestro, su iglesia la había dedicado él parte de su vida a enseñar a cada líder cómo tenía que responder, cómo tenía que ayudar a cada miembro que aceptaba al Señor. Él los preparaba de una manera que cuando venía una visita y aceptaba al Señor, se lo entregaba a un líder. Esto me pasó, porque yo pude ir a su iglesia de él, fui invitado, prediqué y pude observar. Él se dedicó desde llevarlo a comer. Si no había comido, este era un momento oportuno. Le llevaba su comida, le hablaba, y de tal manera que este hermano no estaba solo. Por si había estado solo, esta era una oportunidad que encontrara una hermandad. Él preparaba a sus personas. Era un gran mentor. No solamente era un pastor egoísta que míreme a mí, míreme a mí, míreme a mí. No. Él delegaba, él enseñaba, él dirigía, solamente les orientaba. Y tenía algo en particular. Podría llegar un hombre a predicar. Y si había alguien que aceptaba al Señor, Dios habló, decía él. Dios habló hoy, porque Dios dice que habló hoy. Y me acuerdo que le entregó, cuando yo prediqué ese día, le entregó a unos hermanos, y Dios lo sabe, le dio a un hermano que se encargue de él. Dice, para mí, un mensaje donde hay conversión, donde una persona venga al camino del Señor, no hay nada más maravilloso cuando Dios habla. Puede venir un pastor o un misionero y puede hablar mucho, pero si no se convierte en nada, para mí no habló Dios. Tenía su forma de ver. Pero esto no quiere decir que cada pastor debe crear mentores para los futuros líderes de la iglesia, sin egoísmo. No es que solamente para mí, no es solamente para mí. Recuerde que estos mentores que va a sacar como usted como mentor es para la iglesia de Jesucristo, esté aquí en este mundo o se haya ido. Deje mentores. Es importante los mentores. El ministerio se trata de la gente que puede llegar, por lo que se debe tener cuidado y no debe aislarlos. Ahora, esto es una faena. Realmente esto es una faena. Ahora, ¿por qué le digo la faena? Observe lo que nos dice Hechos 20, 33 al 35. Nos dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo. Estas manos, decía Pablo, me han servido en todo y he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Qué bello consejo
Qué bello consejo es cuando Pablo nos deja estas palabras dichas por Jesús. Ya ahora veremos lo que Pablo hacía durante las noches. Ya nosotros hemos visto que él daba clases. Él también trabajaba porque tenía su trabajo. Su trabajo era hacer tiendas. Por eso que en medio de su trabajo había un espacio y él hacía algo que nos va a hablar Hechos capítulo 19, versículo 12. Vea lo que nos dice. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Eso es importante que usted lo entienda. Se refiere a los pañuelos. Usualmente en esos tiempos el calor era horrible, y cuando él tenía que trabajar hacía unos pañuelos grandes, de tal manera que se los amarraba en la cabeza para que el sudor no le caiga a los ojos. Él se ponía esto, y era costumbre tener sus pañuelos para usarlo en sus trabajos fuertes que él hacía, porque aparte de predicar, hacía tiendas, pero también hacía este tipo de pañuelos. Pero además de esto, él hacía unos delantales. Usualmente cuando usted va en un mercado encontrará que uno tiene unos mandiles que se ponen para, como para uno guardar un dinero, pero él no guardaba eso. Él tenía un delantal. Ese delantal que se ponía era para, ¿cómo se llama? Se lo ponía en la cintura, y este era el ministerio. Para él significaba que iba a trabajar duro, de lo que tendría que hacerlo. Así que usted, querido pastor, entienda que Pablo prefirió no recibir de nadie, ni siquiera de otros cristianos, por observar el ministerio de Pablo. Nunca no se concentró en los milagros para que a través de los milagros le den ofrenditas. No. Él se concentró en su trabajo, en enseñar, en pastorear, sino más bien también en aspectos, no en aspectos codiciosos. Es decir, él le procuraba trabajar para Dios, no importando lo que los demás especularan. Ahora, 2 de Corintios 11, 27 y 28 dicen: en trabajo y fatiga, oiga bien lo que dice acá Pablo, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí, oiga bien, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Él trabajaba, él no se sentaba, no, él trabajaba. Así los fondos para su ministerio nunca provinieron de los milagros, no, sino del trabajo duro. No invertía él su dinero en sí mismo. No, él invertía el dinero en la obra y en los demás. Claro, era un trabajo fuerte para él. Era el ministerio que llevaba en sí cargar. Por eso, hermanos, a veces el ministerio nos da gozo, nos da alegría, pero también nos da lágrimas, nos da dolor. Observen lo que nos dice Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Está hablando de humildad, está hablando de lágrimas, está hablando de pruebas. Pablo, a pesar de su fuerte trabajo, él jamás dejó de tener un corazón sensible. Quizás este sea el aspecto más olvidado en el énfasis de la iglesia sobre la guerra espiritual. Hoy, el amor desde Efeso. Pablo escribió sobre el amor. Él nos dio ejemplo también y nos dice en 1 Corintios del 13, del 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas
y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes de un lado al otro, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si no entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Hermanos, nos da un ejemplo de amor. Nos da un ejemplo de cómo una persona tiene que actuar, hacer un énfasis en un corazón sensible. Pero esto, hermanos, nos lleva a algo. Antes estábamos viendo sobre los pañuelos, sobre los delantares, pero esto crea problemas. Una yesca. Tal vez usted se pregunte qué es una yesca. Yesca es una sustancia que se puede usar para encender. Los pañuelos, los delantares que salían del taller de Pablo, eran la yesca, la obra que Dios le dio en Efeso. En Hechos 19, 11 al 16 dice, y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo. Los enfermos con esos los tocaban y se sanaban. Aún los espíritus inmundos se iban. Su palabra nos dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por el que predica Pablo. Ahora observe esto. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos los puso más allá de que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermanos, esto es algo tremendo. Así se llevaría a cabo un milagro público, Pablo, de mayor efectividad durante los 2 años que estuvo ahí. Ya que en estado de Efeso, lo interesante es que en realidad él no estaba directamente involucrado. Sin embargo, este incidente tuvo 2 efectos principales. En primer lugar, afectó al público en general. Afectó, hermanos, que ahora tenía el nombre de Jesús en alto honor, pues estaban conmovidos por el temor que habían aprendido, ya que la lección que no pronunciar en vano el nombre de Jesús. Es importante entender, es importante saber que el nombre de Jesús no se usa para sus diversiones. Afectó también a los creyentes, de acuerdo a Hechos 18 y 19, donde nos dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros, lo quemaron delante de todos, y hecha la cuenta, el precio de todos estos libros, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Esto afectó a los creyentes de Efeso, que tenían un pie puesto en el culto o en el servicio, culto, y otro puesto fuera. Al igual que aquel, entonces, uno de los mayores problemas de la iglesia de la actualidad es la falta de diferencia entre las vidas y los creyentes de los que no creen. Asimismo, esta es la tercera ocasión en la que la historia de Efeso nos relata en que se muestra al discípulo incompleto. Apolos, los 12 y estos creyentes que pegaban en secreto. El ataque del dominio sobre los 7 hijos de Esceva
fue la llasca del incendio de esta ciudad. Queridos hermanos, quiero que usted entienda, estas son guerras espirituales. Estas son guerras espirituales. Y a veces muchos tienen y discuten sobre esto. Pero las guerras muchas veces no las buscan, sino que las encuentran. Nosotros como ministros de la palabra del Señor, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que ser convencidos de que en Cristo tenemos la victoria. Queridos hermanos, a Dios sea la gloria. A Dios sea la honra, porque Él es el que fue y pagó el precio de nuestra salvación. Hay que prepararnos, hay que dirigir una iglesia con conocimiento y sabiduría a través del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, he traído esta clase hasta aquí, porque viene la otra parte, que es capítulo del tercer viaje misionero, pero la parte B. Voy a orar por cada uno de ustedes, por aquellos que escucharon el mensaje. Hermanos, la guerra espiritual existe. La guerra espiritual existe porque mientras yo estoy discerniendo la palabra, hay ataques que vienen. La luz se me va cada rato, pero ¿qué importa? Estoy en paz, tranquilo, con la presencia del Espíritu Santo. Padre, he dicho tu palabra. He enseñado lo que tú diste que yo dijera. Bendice a mis hermanos. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido también, si hay personas que quieren aceptarte, que escucharon este mensaje y no, tal vez ellos dirán, ¿qué es esto? No lo entendí. Usted vaya al ministerio El Gozo de Jehová. Vaya al ministerio El Gozo de Jehová y va a encontrar las clases que estoy dando. Para mis hermanos que no han aceptado a Jesucristo, pero quieren aceptarlos, los invito a repetir estas palabras. Repítalos, pero del corazón, no de la boca. Porque lo que sale del corazón es bello. Diga, Padre, reconozco que soy un pecador. Te he ofendido. Hoy te pido perdón. Límpiame de todo pecado. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe, Señor. Te confieso que tú eres mi Dios. Creo en tu palabra, en tu poder y en tu grandeza. Lo confieso que tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús, bendice, Padre, a los que te han aceptado. Gracias, mi Señor. Amén. Hasta la próxima clase, hermanos. Bendiciones.